Hoy en día, hablar sobre feminismo debería ser de lo más natural. Sin embargo, el término aún es fuerte para muchas mujeres, puesto que es relacionado con términos que no tienen nada que ver con su naturaleza. Si eres de las que piensa que este movimiento no la define, acompáñame a ver algunos sucesos de la historia que te harán cambiar de opinión. Gracias al movimiento feminista, hoy en día puedes votar en las elecciones electorales, o algo mucho más cotidiano, como utilizar un pantalón. ¿Puedes creerlo? El término feminismo fue utilizado por primera vez en Francia en el año de 1837 por el socialista Charles Fourier, quien utilizó el término feminism para referirse a la liberación femenina en un futuro utópico. Para la ONU, el feminismo, más que una palabra, es un movimiento que defiende los derechos y la igualdad de la mujer en el ámbito social, político, económico y legal con respecto del hombre. Para Malala, el feminismo no es otra cosa que igualdad. Así que, ¿cómo definiríamos el concepto de feminismo por las mujeres en el siglo XXI? Tener nuestra propia voz y manejar nuestro propio destino. Respeto de quién eres, a lo que haces y a tus ideales. Un año más de lucha hasta lograr nuestro objetivo. Visibilización. Es generar conciencia de que la mujer debe ser respetada y valorada, porque es el derecho de toda persona. Irrenunciable. Convivir en una sociedad en donde podamos tener las mismas oportunidades que los demás. Es lucha, sororidad y emancipación. Oportunidad. En el 2021, el Día Internacional de la Mujer es sinónimo de representación y participación en la toma de decisiones de nuestro país. Es para hacer conciencia. Es ser tratadas con dignidad y con respeto. Amarte y respetarte a ti misma. Recordar a las que no están y luchar por las que estamos. Ejemplo de fortaleza e inteligencia. Respeto, empoderamiento y unión. Un recordatorio de la lucha constante y vigente por el respeto de nuestros derechos. En el 2021 el Día Internacional de la Mujer es el lunes 8 de marzo, pero para mí es todos los días. Concuerdo con la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, quien en su texto Cómo educar el feminismo y todos deberíamos ser feministas, donde especifica que la finalidad del feminismo es que deje de existir. Hablemos sobre algunas mujeres que cambiaron la historia de México. Comencemos con Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el año de 1648. Ella es considerada una de las primeras feministas gracias a sus ideales. En aquella época, la educación estaba prohibida para las mujeres, e incluso el escritor Octavio Paz ha dicho que Sor Juana se unió a la iglesia para poder pensar. Ella no estaba dispuesta a pasar toda su vida sirviendo a un hombre, por lo que decidió unirse a un convento. En este encontró grandes colecciones de libros que le permitieron continuar con su educación, sin mencionar que el encierro le permitía concentrarse en sus escritos, donde plasmó las ideas que ella tenía sobre la liberación de la mujer, la posición de ella contra el hombre y la falta de su libertad, entre algunas otras cosas. Otro ejemplo es Frida Kahlo, quien fue impulsada por el movimiento feminista para romper los estereotipos de belleza. Ella también fue tomada como un ícono del movimiento por su fortaleza, ya que fue una mujer que sufrió diversos accidentes pero continuó adelante. Algunos otros creen que es importante resaltar la sumisión ante la que se encontraba, de ahí la frase "abandona a tu Diego Rivera". Sin embargo, y a pesar de todo, ella es una mujer que ha sido impulsada por el movimiento feminista a nivel mundial. En el ámbito del periodismo nos encontramos el caso de Esperanza Brito, una gran mujer que en el año de 1972, junto con otras 23 feministas, fundaron el Movimiento Nacional de Mujeres Mexicano. Brito fue una de las primeras mujeres en resaltar la cantidad de muertes por abortos clandestinos e inseguros dentro de nuestro país. En el año de 1987 se convirtió en la directora de la revista feminista FEM. Siendo México un país rico en cultura y tradiciones, es importante resaltar el aspecto indígena, representado por la comandanta Ramona, mujer indígena tzotzi, quien fue un gran ejemplo de mujer en México por su lucha de liberación. Hasta el momento de su muerte, fue una de las 7 mujeres comandantas dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dedicó su vida a promover la igualdad social en las clases bajas y en los pueblos indígenas. Una de sus más grandes frases fue: "Considero que es mejor morir luchando que morir de hambre". Para terminar, no nos vayamos tan lejos y hablemos sobre Paola Longoria, raquetbolista del estado de San Luis Potosí, quien ha logrado resaltar en el ámbito deportivo. Se ha posicionado como la mayor exponente del raquetbol a nivel mundial.
A pesar de no llamarse feminista a sí misma, apoya el movimiento y ha mencionado en diversas ocasiones lo siguiente: como mujer es importante ayudar a otras mujeres. El enemigo de una mujer no es otra mujer. Es momento de cambiar ese chip. Es momento de alzar la voz. El movimiento feminista se encuentra alrededor del mundo, por ejemplo en Francia, donde Coco Chanel logró revolucionar el mundo de la moda gracias a sus ideales de confeccionar para vestir el cuerpo de la mujer y no la mirada del hombre. Gracias a ella, la mujer dejó de utilizar el puritano e incómodo corset, brindándoles prendas más cómodas y accesibles que les permitían mayor libertad de movimiento. Ella también confeccionó los primeros trajes con pantalones para mujeres, una prenda inusual en el cuerpo femenino, y sí, representó todo un escándalo para aquella época. En el siglo XXI en Estados Unidos se escucharía la voz de una gran cantante llamada Madonna, hoy en día gran referente de la liberación femenina, quien en sus letras, sus coreografías y sus videos ha plasmado sus ideales al respecto. Uno de sus mayores discursos es: puedes vestirte como una prostituta pero no ser dueña de tu propia sexualidad, o incluso hablar de tus propias fantasías sexuales. Una mujer tiene que ser lo que el hombre quiere, o incluso actuar como otras mujeres creen que es lo correcto cuando estás en compañía de otros hombres. El disfrute de la sexualidad femenina sigue siendo un tabú en muchos países, por ejemplo en Egipto, donde nos encontramos el caso de la escritora, doctora y psiquiatra Nawal El-Saadawi, quien escribió más de 50 libros desde donde reflexiona sobre los problemas de la mujer alrededor del mundo. En su libro La mujer y el sexo hizo grandes críticas hacia la extirpación del clítoris, mismo que ella sufrió cuando tenía solo 6 años. Dicho escrito le costó su cargo como directora de salud pública en Egipto. Incluso llegó a pasar varios meses en prisión, meses que ella aprovechó para escribir sus memorias en un rollo de papel higiénico. Así como estas, hay miles de historias que podríamos contar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. A principios, en 1911, cuando se realizó el primero, servía como una protesta contra la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, cada 8 de marzo, se conmemora, es una fecha para recordar, una lucha que continúa para defender los derechos de las mujeres. El discurso feminista vive en mí cada momento. Desde que abro mis ojos cada mañana y tengo que vivir un nuevo día en un mundo donde no siempre las cosas son buenas. Desde tener que elegir con precaución la ropa que debo usar para evitar que me falten el respeto. ¿Qué acaso no soy libre de vestirme como yo quiera? El pensar si los zapatos que llevo me permitirán correr en caso de ser necesario. ¿Acaso debo correr siempre para salvar mi vida? Caminar con miedo por las calles, volviendo la mirada cada segundo, para cerciorarme de que nadie me está siguiendo. ¿Que no puedo caminar sin miedo? Para por fin llegar a casa y sentir alivio de que hoy sí regresé. ¿No debería sentir esa paz todo el tiempo? Es triste hablar sobre la realidad que enfrentamos, pero aún hay esperanza, porque cada día somos más las mujeres que nos unimos al movimiento. Cada día son más las mujeres que se dan cuenta de que no están solas. Por un hoy y un mañana en el que salir sin miedo sea posible, para ser mujer, para ser feminista.